Continuamos con su programa Con el Consumidor. En este caso vamos a hacer una entrevista con el doctor Gregorio Marte, él es psicólogo. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Vamos a hablar de fuegos artificiales, un tema que yo no estoy de acuerdo en que se siga llamando artificial porque es fuego y quema. Exacto, es fuego y quema, y desde muy pequeños los niños deben ser entrenados para que sepan lo que es el fuego. Pero el niño no va a saber lo que es el fuego simple y llanamente porque tú le digas eso quema, hasta que no tiene una experiencia, sobre todo en la casa, prendiendo la estufa o prendiendo un fósforo. Ahí comienza el aprendizaje para bregar con el fuego. ¿Y quién es que va a instruir a los niños y a las niñas? Pues son las personas adultas, papá y mamá, que comienzan con ese entrenamiento. Está bien que hay otros asuntos, ¿verdad?, con la benzina para aprender, que es menos peligroso, ¿verdad? Pero siempre debe estar en manos de las personas adultas o personas entrenadas ya cuando se trata de estos fuegos que se utilizan en los eventos. Desde el punto de vista psicológico, ¿un niño no advierte el peligro hasta que no vive la mala experiencia? No, nosotros aprendemos cuando hacemos, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, la madre, que es la que más tiempo está con el niño o la niña, y en algunos casos ahora también se está presentando que padres también están dedicando más tiempo a sus hijos y a sus hijas, pues entonces eso es parte del entrenamiento. En Casa de la Masculinidad nosotros proponemos el que a partir de los 6 años ya el niño o la niña debe comenzar a ser entrenado en el uso de la estufa. Pero quien primero tiene que quitarse el miedo es papá o mamá, porque papá y mamá tienen miedo de que su hijo o su hija se acerque a una estufa, no solamente para aprenderla, sino también para cocinar, ¿verdad? Necesitamos entrenarlo para todo esto. Entonces, prender un fósforo, no se puede decirle a un niño, mira, ve y prende la estufa, sino que primero el papá toma el fósforo, abre el pilotillo y entonces lo abre un poquito, no lo abre mucho, y entonces prende el fuego, el fósforo, y va y lo acerca a la estufa. El niño o la niña está observando cómo es que se hace. A seguida, entonces, papá o mamá le va a decir, ahora tú lo vas a hacer, y vuelve en cero, el niño enciende el fuego, el fósforo, abre la hornilla y lo acerca. Él ve que entonces sale todo porque es un gas que se está encendiendo en ese momento, y él se va a ir acostumbrando a que no debe acercar mucho su manita a este fuego. De esa manera, papá o mamá, en un momento en que deben salir, que se van a la oficina o que no pudieron llegar a tiempo, lo pueden llamar, mira, ve calentando la cenita o ve calentando tal cosa, pero hay la seguridad, y eso es hacerlo independiente a un niño, a una niña, y sobre todo a los niños, a los varones, ¿verdad?, que en este sistema nos han criado tan mal, tan dependientes de mamá. Entonces es importante que comiencen a entrenarnos temprano y sobre todo a manejar el fuego. Año tras año tenemos repetitivamente lo mismo, problemas con tanto amputaciones, cegueras en algunos casos. Se puede decir, los niños en este caso siempre van a ver los fuegos artificiales como juego. Sí. O sea, recurren a jugar hasta que le pasa algo malo en este caso. Es parte de la alegría, sobre todo en estos tiempos de Navidad. Parte de la alegría que se utiliza son los fuegos artificiales. Yo recuerdo muy bien cuando era un niño, que eso hace muy poco tiempo, ¿verdad?, que yo era un niño, antes de ayer. Pues antes de ayer, ¿verdad? Entonces, nosotros andábamos buscando, a veces no teníamos dinero para comprarlo, ¿verdad?, y aprovechábamos en esas noches, nos levantábamos temprano para salir por las aceras observando, siempre se quedaban algunos que no fueron explotados, sobre todo el cohete, y nosotros los íbamos recogiendo, pero también recogíamos los que ya habían sido explotados porque le quedaba un poco de pólvora, porque, oiga bien, estamos bregando con pólvora. En estos fuegos, que no son artificiales nada, estamos utilizando un instrumento de guerra que es la pólvora, que es muy dañino, y entonces se ha disminuido la cantidad y por eso es el fuego, pero le han puesto artificial. Eso no es un fuego artificial. Entonces, recogíamos todo eso y íbamos echando el poquito de pólvora que quedaba y luego lo poníamos encima de un callao, que es una de estas piedras, ¿verdad?, muy fuerte, y lo colocábamos ahí. Entonces poníamos el pie encima
y cuando le dábamos con el otro pie, eso era una bomba No. que nosotros hacíamos, pero el pie muchas veces se levantaba y era muy peligroso. Entonces los muchachos inventan mucho. Por eso papá y mamá deben tener mucho cuidado si van a comprar fuegos artificiales. Estos fuegos son muy peligrosos, tanto para los adultos, pero más todavía para los niños y las niñas. Si en algún momento usted va a comprar una varillita o un brillito, ¿verdad? Porque también se prende un brillito y aunque el brillo no tiene la pólvora, pero ese brillo dándole vuelta puede quemar también. Sí. Entonces, esa varillita que a veces parece que no es dañina, que no es nada, puede acercarse a otro niño, un niño, los muchachos no se fijan bien y entonces puede quemarse. Se le puede gastar en las manitas y también puede quemarse. Por eso es muy importante que papá y mamá estén muy vigilando en estos días si se compran algunos de estos fuegos para la diversión, porque es una alegría. Se ve como parte de la alegría navideña y debemos tener mucho cuidado con la euforia que se produce. Podemos decir que se ha disminuido el asunto de la cantidad de accidentes año tras año. ¿Hemos hecho conciencia como sociedad o a qué se debe que ha disminuido, si ha disminuido? Sí, es evidente de que está disminuyendo a partir de la regulación, porque se ha hecho una regulación de que no se estuvieran vendiendo los fuegos artificiales como antes. Ahora hay un poco más de cuidado para la venta de estos fuegos artificiales, solo se le vende a personas adultas y entonces cuando lo compran deben tener cuidado porque lo guardan para el 24 de diciembre o el día el 31 en la madrugada, ¿verdad? Ya el día primero para encender y como parte de la alegría navideña. Esta regulación ha dado muy buen resultado y esperamos que se siga regulando la venta de estos fuegos porque estamos vendiendo peligro. Además, con la situación que nosotros estamos viviendo en este momento, no es recomendable que una persona invierta su dinero. Es como si usted cogiera una papeleta de 1,000, de 2,000 pesos o de 100 pesos que usted agarre y la pone ahí en una vela o en un fósforo y la está prendiendo. Óigame, con la situación que nosotros tenemos, es preferible pensar en ahorrar y sobre todo tener mucho cuidado en la manera en que vamos a gastar nuestro dinero. Gástelo en alimentos, gástelo en una buena vitamina, un buen nutriente para su hijo, una buena proteína para usted y para sus hijos, para toda la familia, en lugar de estar malgastando, porque eso realmente es malgastar el dinero comprando este tipo de fuego. O llevarlo, por ejemplo, yo creo que sería buena opción, llevarlo a espectáculos de fuegos artificiales, por ejemplo en el malecón, que ya eso es manejado por expertos y uno va a disfrutar visualmente del Eso es más saludable, eso es más saludable. Algunos dirían, bueno, pero que hay espectáculos en los que nosotros tenemos que pagar. No, hay espectáculos ahora en las Navidades que usted no tiene ni que pagarlo. Fíjese, si usted escucha que van a inaugurar un centro comercial, por ejemplo, a la distancia se van a ver los fuegos artificiales y se ven mucho mejor si usted está en la distancia. Usted no tiene que estar metido ahí en el molote. De lejito, usted con sus niños, usted va a ver todo esto, figuras que se forman en el cielo cuando salen los fuegos artificiales. Ahora, ya tocando el tema cuando ya un niño es afectado de manera directa, una amputación, perdió 1 o 2 deditos, un niño o una niña. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo puede superar eso, tanto la familia como el niño o la niña? Lo que nosotros manejamos en el consultorio es el estrés postraumático, ¿verdad? La persona desarrolla un miedo, ¿verdad? Miedo cada vez que ve un fuego, aunque no sea un cohete, no sea una varilla, desde que alcanza a ver fuego, inmediatamente le sube el recuerdo de ese momento traumático que tuvo el niño o la niña o la persona adulta. Si se quemó con un fuego artificial, es un fuego que lo quemó y esa hace una marca no solamente en el dedito o en la mano o en el pie donde se produjo el incidente, sino que eso es una marca que queda en el cerebro, allá en el subconsciente, de tal manera que cada vez que ve un fuego detona esa situación que nosotros llamamos que es una emoción, el miedo que está ahí guardado. Por lo tanto, debemos hacer un proceso de desensibilización con la persona porque evidentemente necesita bregar con fuego. Si no aprende a bregar con fuego, nunca podrá prender una estufa. Pero se supera el trauma, doctor. Claro que se puede superar. Hoy tenemos muy buenas terapias
breves que pueden ayudar a que una persona, mediante la desensibilización, ir procurando que ya no le tenga miedo a ese fuego, porque se va borrando, ¿no? Esa emoción que se queda allá atrapada, producida en un momento culminante, entonces a través de la terapia se puede lograr que esta persona entonces vuelva a prender una estufa, a prender un fósforo para prender una estufa, ese tipo de cosas sí lo pueden hacer. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, continuamos con el tema muy interesante de los fuegos artificiales. Ya volvemos. Arroz Campos es un arroz premium de gran aceptación por todo el pueblo dominicano por la garantía de su calidad, frescura y cantidad que reciben clientes y consumidores. Es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología y es preferido por su blancura a nivel de granos enteros 100%, apariencia y buen color. Campos se cocina graneadito y tiene un extraordinario rendimiento. Llega al público en todas las presentaciones. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza. Continuamos en su programa Con el Consumidor. Seguimos hablando con el doctor. Tal como le pregunté ahorita, ¿cómo podemos decir que se puede erradicar el problema de los fuegos artificiales? Poniendo un policía en cada familia para que vigile que ni tanto ni papá ni mamá ni el niño manejen eso o lo manejen con sumo cuidado, mejor dicho. Mira, en este caso, si vamos a llamar policía, el policía tiene que ser papá o mamá. ¿Por qué? Un policía es un vigilante. Es una persona que conoce de qué manera se puede proteger una persona. Entonces, papá y mamá van a enseñar con mucho amor al niño y a la niña cómo protegerse. Y aquí entramos nosotros a lo que es la ética del cuidado y lo que es el buen trato. Cómo un niño o una niña aprende a darse buen trato, dejando de bregar con cosas que le pueden hacer daño, evitar aquellas cosas que le hacen daño. Y en este caso no simplemente con el fuego, un simple fósforo le puede hacer daño porque le va a quemar un dedo o le quema una mano completa si se descuida encendiendo una estufa o encendiendo una varilla de esta o una vela romana, ¿verdad? Que son muy peligrosas las velas romanas y también los cohetes, porque fíjense lo siguiente. Yo recuerdo que muchas veces uno viene y enciende la vela romana y la mecha se va gastando y no sucede nada. El niño, el muchachito, a veces el adolescente, no tiene toda la instrucción porque papá y mamá no se la han dado y viene y le pone su manita encima donde está la mecha, a ver, y ahí mismo explota. Y es ahí donde ha venido el daño porque hay un descuido por falta de conocimiento acerca del manejo de la pólvora. Entonces, papá y mamá deben sentarse con el niño. Si van a utilizar los fuegos artificiales, solamente papá o mamá deben hacerlo. Pero papá o mamá deben instruirse bien con personas que saben manejar los fuegos. Pero ¿qué pasa? Las mismas personas que venden estos fuegos, ellos no tienen instrucción porque son simple y llanamente comerciantes que están vendiendo una mercancía. Usted debe informarse muy bien acerca de cómo manejar esta pólvora en este fuego artificial para evitar los daños y los peligros. En los países subdesarrollados donde más daño se ha recibido más daño en personas encendiendo estos fuegos, justamente por el desconocimiento. Papá y mamá deben educar, concientizar a su hijo, a su hija en términos del buen trato que debe darse, el cuidado que debe tener en el manejo de estas cosas. Doctor, ¿es sano, saludable, recomendable mostrarle a los niños, a nuestros hijos, imágenes de niños amputados o que han tenido problemas con fuegos artificiales con fines educativos? ¿No le causaría un trauma ver un amiguito, por ejemplo? No, el trauma no le va a causar, le va a hacer sentir dentro, dice, bueno, yo debo tener cuidado porque yo no quiero que eso me pase a mí. Si eso le pasó a él, algunos llegan a decir cuando ven alguna fotografía y dicen, ese porque es un tonto, pero a mí no me va a pasar eso, porque hay muchachitos que son bien atrevidos, ¿verdad?
sobre todo los varones, porque las niñas son un poco más comedidas, son más cuidadosas. Los varones son los que más accidentes tienen, porque nosotros los varones estamos educados para correr riesgos, ¿verdad? Y este es uno de los riesgos, el demostrar que no tengo miedo. Por eso hay que tener más cuidado con los varones. Por lo tanto, si ven a un niño traumado con una situación de esta, que se quemó una mano, que en la carita tiene una marca por un fuego artificial, entonces esto le va a ayudar a tomar conciencia. Pero también es normal el que dentro de esta educación, si puede usar una varilla, si puede usar un cohete en un momento determinado, los fuegos artificiales que sean menos peligrosos, pues usarlo con ellos. Mira, esto si se enciende, mira, explota y hay que tener cuidado y encender y tirarlo para que pueda explotar. Pero esto no es para que los niños lo estén utilizando. Esto solamente lo podemos usar las personas adultas y lo usamos en este tiempo porque estamos en una fiesta, pero los niños deben tener mucho cuidado al utilizar este tipo de fuego artificial. Si se le va instruyendo de esa manera, el muchachito puede ir tomando conciencia. ¿Esto es un problema de República Dominicana o tenemos varios, el problema se presenta en varios países? Mira, en los países subdesarrollados todos es igual, en Latinoamérica sucede la misma situación porque el comercio hace que se olviden muchas cosas. Las personas pensando simple y llanamente en ganar dinero, venden lo que sea y eso nosotros lo estamos viviendo en nuestro país y en otros países. Conocemos de casos de que niños y niñas se han accidentado con los fuegos artificiales. Ahora, ¿qué nos puede ayudar? La regulación. En los países desarrollados hay menos problemas con esto. ¿Por qué? Porque allí solamente los profesionales, las personas entrenadas son las que tienen permiso para bregar con esto. En los grandes eventos donde se va a celebrar una fiesta o una inauguración, hay solamente personas entrenadas y hay una distancia para colocar. Aquí, por ejemplo, en el malecón se acostumbra que ahora para Año Nuevo pues preparan unos fuegos artificiales, pero eso lo manejan con una distancia lejos del público para que nadie resulte dañado. De esa manera entonces sí podemos disfrutar de estos fuegos. Entonces hay que hacer énfasis en la supervisión como padres, pero también en el manejo, en el caso de las fábricas clandestinas. El problema radica ahí, según lo que vemos. Las fábricas clandestinas y la venta clandestina también, porque se vende en un momento en que no debería estarse vendiendo. Han clausurado muchos lugares donde han estado fabricando estos fuegos artificiales, ¿verdad? Y como no son personas muy entrenadas, le han echado una mayor cantidad de pólvora y ahí eso constituye un mayor peligro para la persona cuando lo van a manejar. Si no se le coloca bien la mecha, si no está bien la envoltura, eso puede ser un engaño para la persona que lo va a utilizar. Vuelvo y repito que hay momentos en que se enciende la mecha de uno de estos fuegos y no pasó nada y se queda ahí. Y la persona dice, se dañó. Y si usted va a tocarlo, porque bueno, se dañó, ahí mismo puede estallar. Debe tener cuidado, a veces se lanza, se tiró para allá para que estalle lejos de uno. Pero ¿qué sucede? No estalló y el niño corre hacia allá. Y entonces eso va quemando de a poquito. Y cuando hizo ahí, agarró la pólvora, ahí mismo produce el daño para la persona que esté más cerca. Excelente, agradecemos la participación del doctor Gregorio Marte. Ya creo que nos hemos orientado acerca del tema. Agradecemos, doctor. Ahora vamos a ir a la pausa y continuamos con el chef Alejandro, que ya está calentando los tubos. Ya volvemos.